Amantísimo Jehová, Dios Todopoderoso, en esta hora venimos de tu presencia, Señor, reconociendo que tú estás aquí, Jesús, que tú estás aquí como poderoso gigante, como Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, como Padre Celestial. Padre, venimos a presentarte tu estudio, Dios mío, para que no sea yo ni sea mis labios, sino que sea tú, Señor. Sea tú hablando primeramente a mi corazón, a mi vida, y que yo sea portadora de tu divina y santa palabra, Señor Jesús. Y que todo aquel, Dios mío, que tiene hambre y sed de justicia, entienda y ponga por obra lo que tú aquí nos revelas, Señor. Gracias por este día, Dios mío, Señor. Toca aquellos corazones, Señor, que conocen, Señor, que tienen una cita contigo a esta hora. Que conocen, Señor Jesús, que hoy tú tienes palabra para tu pueblo, Dios mío, Señor. Quita de la mente y del corazón los afanes del diario vivir de todos aquellos que se ahogan en ellos, Dios mío, para que pongan su fe y su confianza en ti, el único dador de paz, el único dador de vida, aquel que todo lo puede, Dios mío, Señor, y que nunca, nunca nos deja en vergüenza. Te presentamos tu estudio, Dios mío, Señor. Glorifícate conforme a tu palabra y conforme a lo que ya tú tienes escrito para cada uno de nosotros. Porque tú nos conoces desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Ya tú conocías, Señor Dios, nuestras vidas, porque ya estábamos en tus planes, en tu propósito. Por eso, Señor Jesús, te cansamos en esta hora y te damos a ti la bienvenida, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Me gustaría que me colaboraran, creo que nos quedamos la última vez en el capítulo 22, las leyes sobre responsabilidades de amor y dueño. Creo que leímos eso, pero si no es así, pues los micrófonos están abiertos, me pueden colaborar. Si no, vamos a empezar leyendo leyes sobre la justificación, que es el capítulo 22. ¿Quién se recuerda con exactitud? Yo recuerdo que fueron leyes sobre responsabilidades del amor y de los dueños. Bueno, nosotros leímos sobre los dueños. Recuérdense que le estuve yo hablando de cuando un esclavo tenía hijos dentro de la servidumbre de su esclavitud. O sea, mientras él estaba sirviendo a su amo, esa persona se casaba con otros sirvientes y tenían hijos. Los hijos que tuvieran estas personas realmente no le pertenecían por cuanto le pertenecían al amo. Después el amo, si por medio del comportamiento, el cariño, una serie de cosas que se presentaban, ¿verdad? Tenía la misericordia de darle la libertad o de mancillarlo con otras personas de ahí de la servidumbre, podía hacerlo. Pero si bien le parecía al dueño no darle carta de libertad, pues lo retenía. Si nosotros leímos sobre esto, porque yo recuerdo haber explicado un poquito de esto. Recuerdo que nosotros leímos hasta el 25 del capítulo 21, que dice el 21, que madura porque madura, herida por herida, golpe con golpe. Estas eran las leyes de aquella época, se le llamaba la ley del talión, la ley del más fuerte, bueno, ojo por ojo y diente por diente. Eso es un dicho que no es un dicho del mundo, realmente. En el capítulo 24 dice más, si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Amén. Dice el 23. El 24 dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y esa era de la manera que se hacía antes, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, aquí se quebrantaron todas estas leyes y quiero, ¿verdad?, hablar un poquito de esto, porque fíjate que en aquella época esa era la ley, pero ¿qué pasó con esa ley? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Si ustedes se dan cuenta, acusaban de nuestro Señor Jesucristo de quebrantar la ley de Moisés, o según ellos, falsamente, ¿verdad? Falsamente, quebrantar la ley de Dios. Cuanto Dios, Jesús, especificó claramente que Él no vino a abolir, o sea, Él no vino a quitar la ley de Moisés, los 10 mandamientos establecidos por Dios. Él vino a hacerla cumplir.
verdaderamente quienes quebrantaron la ley fueron ellos, porque aquí está dicho que ojo por ojo y diente por diente, y yo no, que yo sepa, no, Jesús no vino ni a sacarle ojo a nadie, ni a darle golpe a nadie, ni a maltratar a nadie. Entonces quienes quebrantaron la ley fueron ellos, especialmente los rabinos, ¿verdad? Que conocían la ley, y los sacerdotes también, los sacerdotes de aquel templo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 21, versículo 26. Si la palabra de Dios, no sé si alguien del pueblo quiere oír, quiere leer. Si no hay nadie, entonces yo lo puedo leer. ¿Amén? Si alguien que quiere leer, pues me deja saber. El 26 de Éxodo, tía. Éxodo 21, si puedes comenzar a decir, dice, leyes sobre responsabilidades de amor y dueño. Me voy a quitar esto porque me está dando calor. Con el permiso de Ok. Dice, o sea, leyes sobre responsabilidades de amos y dueño, el 26, 21, 26, ¿verdad? Sí, señor. Ok, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida de su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde el tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también moriría su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado al hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere o cayere allí el buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Palabra de Dios. Así mismo. Vemos aquí cómo era en el tiempo de antes. Qué bueno que Jesús vino a implantar la justicia, ¿verdad? Porque si realmente tuvieran establecidas esas leyes hasta hoy día, bueno, hubiéramos menos personas, pero yo estoy segurita que hubiera más orden, hubiera menos crimen verdaderamente, porque la verdad que hay muchos crímenes que no se resuelven por las razones que sean, sin entrar en detalle, ¿verdad? Pero hay muchos crímenes que no se resuelven. Crímenes dentro del hogar y crímenes fuera del hogar también. Entonces le debemos de dar la gracia al Padre por haberse dado a sí mismo, ¿verdad? Constituyéndose hijo de sí mismo para rescatarnos a nosotros de todas estas leyes absurdas que verdaderamente no tienen ni un principio ni un final de lo que significa o representa a nuestro Dios, porque no se ve amor en nada de esto, esto es todo venganza y venganza. Cuando vimos desde el principio de la humanidad en el libro de Génesis, bendito sea el Señor que la misericordia empezó, ¿verdad? Cuando Adán se vio desnudo. Dios tuvo misericordia de verlo desnudo y el mismo Dios mató un becerro, hizo pieles. La primera vestimenta del hombre y de la mujer fue
una vestimenta, una faldita, bendito sea el Señor, de piel. Ese fue el primer sacrificio, valga la redundancia. También estuvimos hablando el sábado sobre la primicia, no sé lo que se recuerdan, pero se me olvidó mencionar esta primicia. Bueno, hay muchas primicias, yo solamente cogí unas cuantas, ¿verdad? Pero también esta fue la primera primicia, el sacrificio de la sangre en un cordero para tapar la vergüenza. Verdaderamente somos más que privilegiados, ¿verdad? Que nuestra vergüenza fue cubierta con sangre. Le costó la vida a un cordero inocente, bendito sea el Señor, para poder cubrir el engaño y la vergüenza, ¿verdad? Del hombre. Por eso es que el hombre hasta el día de hoy, la mujer, pues se tapan sus partes. Y deberíamos de estar benditamente más que agradecidos con nuestro Señor Jesucristo y tener pendiente todas las bendiciones gratuitas que nosotros constantemente estamos recibiendo sin merecerlo. Son primicias que Dios nos ha dado a nosotros. Verdaderamente Dios nos ha puesto en el primer lugar de todo. No sé por qué el Señor me pone, sigue hablando sobre la primicia, pero aquí lo estamos viendo, está establecido aquí. Y debemos de tenerlo en cuenta. Vamos a entrar en lo que son las leyes sobre la restitución. En el nombre de Jesús, capítulo 22, Carmen. Sigo yo. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. O sea, pagará uno por 5 y otro por 4. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido o muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Bueno, como en el tiempo de hoy, que el que mata a un ladrón dentro de su casa, pues dicen que lo mató en defensa propia y muy difícil que lo multen o lo lleven preso. Todavía esa ley hasta el día de hoy pues sigue. Dice, pero si fuese de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. O sea, si no tuviera con qué pagar, él será vendido, ¿verdad? Por lo que él valga, según el valor que se le dé, que la gente le dé, porque verdaderamente el ser humano en esa época no tenía ni siquiera valor de ninguna índole, ni valor moral, ni valor espiritual, ni valor físico. Según el delito que cometiera, pues se le juzgaba tal cual. Número 4 dice, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea bueno, sea buey o asno, oveja, pagará el doble. Si alguno hiciera pasar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. O sea, que tú no te podías meter en el patio de ningún vecino para que tu oveja ni ninguno de tus asnos comiera del pasto de tu vecino. Igualmente que hoy día, que si yo tengo plátano sembrado y tengo ovejas, y usted se entra, yo puedo llamar a la policía y hacerlo pagar el doble de los plátanos, de lo que sea que usted se esté cogiendo. Esa ley casi no se aplica, pero en los campos hemos oído que hay gente que jala machete, se caen a machetazos. En la capital también. Si alguien se mete, pues te caen a tiro, te cogen preso y bueno, hoy día la cuestión es un poco más agresiva. Número 6, dice, cuando se prendiera fuego y al quemar espino, quemar mieses amontonadas o en pie o campo, el que incendió el fuego pagará lo quemado. Tenía que tener mucho cuidado y hasta el día de hoy esa ley se observa porque cuando usted va a hacer un fuego en su casa o en el medio de la calle con el propósito de protesta o el propósito de quemar cualquier cosa inmunda, ese fuego tiene que estar bien aparte del otro vecino para que no se le queme al vecino
no se le marchite al vecino sus paredes, su casa y su sembrado. Y la ley vale igual en aquella época que ahora. Dice el 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuese hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la casa de ambos vendrá delante de los jueces y él de los jueces condenarán, pagarán el doble de su prójimo. Si a una persona que sabe que toda aquella gente tenía servidumbre, gente trabajando, sea para la viña o sea para el hogar, y decía que les robaron, y eso era un motivo, una causa para no pagar el denario que en aquella época se pagaba, pues al dueño de la casa se le llevaba a juicio, a ver si estaba mintiendo. O sea, no porque era dueño de la casa, el capataz, como decía, ¿verdad? El mero, no por eso, pues el jefe, no se iba a dudar de él, claro que sí que se iba a dudar, se llevaba a juicio, para ver si realmente estaba mintiendo en cuanto a robo. El número 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y ese muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová hará entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. En otra forma, si yo voy de vacaciones, yo le dejo un hijo mío a usted o mi perrito a cuidar, y a mi perro le pasa algo, ¿verdad? O a mi hijo, esa persona yo la llevo por, esa persona ante corte tiene que jurar que ella no tuvo nada que ver con el accidente a mi perro o a mi hijo. Obviamente que en este tiempo se va a sacar huellas digitales, se le van a buscar todas las faltas posibles para comprobar que realmente está hablando la verdad. Número 12 dice más, si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Resarcirá a su dueño. No puedo ver bien con el tormento, perdón. Y si lo hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiera tomado prestado bestia de su prójimo y hubiera estropeado o muerto, estando ausente su dueño, debería pagar. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Y hasta aquí fueron estas leyes, ¿verdad? Cada grupo de ley tenía un nombre. Estas se le llamaban las leyes sobre la restitución, para restituir lo quebrado, lo dañado o lo roto. Vamos a entrar en lo que son leyes humanitarias. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta respecto de lo que hemos leído? Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, me llama mucho la atención todas estas leyes, pero estas leyes son impuestas por los patriarcas de de ese tiempo. Recordemos que cuando Yetro vino a Moisés, le dijo a Moisés, y Dios estuvo de acuerdo, que dividiera, porque era demasiada, miles de gente, que dividiera a las personas en grupos, que pusiera tipo sacerdote, personas que
de que tuvieran fe, temor a Dios, personas que tuvieran buen juicio. Y Moisés escuchó la voz de Yetro y dividió por grupo. A uno le dio 50 personas, a otro le dio 100, a otro le dio 25 y así por el estilo, según Moisés consideraba, ¿verdad? Y Yetro también, porque Yetro y Aarón lo ayudaron a elegir los líderes de cada grupo. Pues cada grupo, para mantener el orden dentro de su aldea, vamos a decir, ¿verdad? Dentro de su grupo. Es como cuando en una iglesia tiene 7 ministerios. Esos 7 ministerios, yo he tenido la bendición, bendito sea el Señor, de establecer los 7 ministerios en más de una iglesia, porque acuérdense que yo he abierto varias iglesias. El hecho que ustedes me vean así en iglesia no quiere decir que yo no he tenido iglesia. Yo he tenido varias iglesias, de hecho las he fundado, yo he sido fundadora de 3 iglesias, yo personalmente, con nombre y apellido. Pero yo digo que el pueblo de Dios, las iglesias de Dios. Y yo no abro iglesia para jactarme, ni poner nombre, ni decir que tengo tanta iglesia aquí, tanta iglesia aquí. Pero a cada iglesia yo he tratado de establecer los 7 ministerios. Hay iglesias que no me han llegado a establecer 3 y 4 por causa de que he tenido mucha gente, pero muy pocos devotos. Se le da una responsabilidad más para el ministerio de las damas. Tiene que ser una mujer que sea sometida a su esposo o viuda, pero que sea una viuda, que no sea una viuda alegre, como dice la Biblia, sino que sea una viuda que se haya entregado sus votos al Señor después de que su esposo murió, una señora de palabra, una señora que está dispuesta a cuidar de los niños, a cuidar de la grey después del pastor. Se hacen diáconos. Diácono viene siendo, por ejemplo, las personas que están pendientes a la persona que entra por primera vez. El diácono tiene que apuntar el día que esa persona entró por primera vez, cuál fue la actitud de esa persona, de sorpresa, de lloriqueo, de enfermedad, qué pasó, recibió el Señor, no lo recibió, necesita seguimiento, estuvo triste, estuvo contento. Ese diácono tiene que estar pendiente de esa visita, de todas sus cosas, porque dependiendo de lo que ese diácono vea en esa persona, entonces se le va a dar un seguimiento espiritual, consejería y animación para que la persona continúe yendo a la iglesia, al templo, ¿verdad? Al servicio. Entonces, ese es otro ministerio. O sea, yo voy a elegir 7 personas para cada uno de esos 7 grupos. Ahí tenemos el ministerio de oración. Si yo voy a poner a alguien en el ministerio de oración, tiene que ser una persona que yo sepa en mi espíritu, primeramente, que Dios persona de oración. Esa persona no solamente ora por sus intereses y su hogar y sus hijos, porque tú puedes ser muy de oración y tú puedes ayunar, sí Señor, y hacer mucha vigilia, pero tus oraciones son matutinas, tus oraciones son hogarísticas, que nada más piensan en tu propio bienestar. Pero si yo veo que una persona vive constantemente intercediendo por los misioneros de todos los países del mundo, por los niños del mundo, por los presidentes a nivel mundial, que le gusta buscar a los indigentes, entonces es la persona perfecta para yo ponerla como intercesora. Entonces, así mismo hacía Moisés. ¿Por qué doy todas estas explicaciones? Porque es muy importante que nosotros desglosemos esto, que Margarita, gracias Margarita por esa pregunta que tiene demasiado tela que cortar, mucho de qué hablar, ¿verdad? Porque hoy día hay muchas iglesias que abiertas, pero sin ministerio. Simple, nada más tiene el líder, ¿verdad? El pastor y la esposa, que hay poco que mucho ayuda, y una que otra persona que son fieles, pero sin títulos, sin preparación. ¿Por qué digo sin preparación? Porque no entienden lo que es el llamado realmente, ni lo que implica estar al frente de un grupo, verdaderamente. Entonces, es importante que nosotros sepamos que para tener una iglesia se necesita no menos, yo calculo, en el nombre de Jesús, con los cálculos que yo he hecho, 21 personas, pero yo pura luna, no menos de 26. Si yo no tengo 26 personas con las cuales yo puedo contar, que son 26 personas que yo sé que aunque no estén trabajando, van a diezmar y van a ofrendar, yo no hago una iglesia. Yo no hago una iglesia con 10 miembros ni con 15, no señor. ¿Por qué? Porque esas 26 personas tienen que diezmar su tiempo, tienen que diezmar sus ofrendas. ¿Cuál es la ofrenda y el tiempo que te estoy diciendo? Oración, ayuno, consejería, voluntad, consejo, amonestación, pasar la mano
cuando dos miembros están en desacuerdo por algo de la iglesia, que ella venga y los dos pues le hable y los dos lo traiga a la palabra de Dios y que se lo gane nuevamente y que esa discusión pues mengue. Bueno, a eso me refiero. Entonces, esas leyes sí fueron impuestas, pero primeramente fueron escogidas por Moisés, porque esas personas escuchaban las quejas de esas personas y si esas personas podían resolver la problemática entre el pueblo, lo resolvían y no le decían nada a Moisés. Cuando no podían resolver el problema, entonces le traían a Moisés, esa persona, no el grupo, sino la persona a cargo, le traía la situación a Moisés, Moisés entonces iba, si podía resolverlo, Moisés lo resolvía. Si era una situación muy difícil, Moisés entonces se iba a Dios y oraba a Dios y le decía a la persona, dame tiempo, voy a hablar con el Señor. Entonces ya cuando Dios le revelaba a Moisés, entonces Moisés le revelaba a los líderes y los líderes le revelaban al pueblo. Lo mismo que hago yo y que haces tú. Cuando no sabemos algo, que tu esposo te dice algo, tú le dices, bueno, José, vamos a hablar con Dios primero. Vamos a dejar eso ahí, vamos a ponerse en la mano del Señor. Tú vas y lo pones en la mano del Señor. No venga de una vez con la oración, porque tú sentiste en el espíritu. No. Tú lo pones en la mano del Señor y relájate. ¿Por qué? Porque si tú oras apresuradamente tratando de buscar la respuesta de Dios, pueda que el diablo te hable. Si tú no tienes el espíritu realmente para recibir respuesta de Dios, pon las cosas en el Señor, deja que Dios te hable. Y cuando Dios te hable, entonces tú vas a ir a dar respuestas a la persona que sea. En este caso, tu esposo. Bueno, y así sucesivamente se hacía en aquella época. Nosotros, ni tampoco esos líderes que Moisés tenía, podían ellos, ni podemos nosotros tampoco hoy día actuar por emoción. Hay muchas veces que yo las cosas las sé antes de que la persona me la pida, la oración, ya yo estoy orando. Antes de que el problema venga, ya yo lo sé. Y cuando viene, pues yo me quedo, mira, que no me da ni frío ni calor. No muevo ni una pestaña. ¿Por qué? Porque ya Dios me preparó. Ya Dios me dijo que eso venía. Ay, Dios mío, yo me río porque es que me pasan tantas cosas que antes de que suceda ya yo sé que van a pasar, pero me quedo tranquila que llegue el momento porque ya Dios me ha preparado. Y así también hacía con este pueblo. Entonces, eso es algo que tú solamente lo consigues cuando tú temes a Dios, cuando tú le eres fiel a Dios y cuando tú dependes de Dios. Porque muchos de nosotros le tenemos temor a Dios, pero realmente parece que no nos importa morirnos o irnos para el infierno, porque decimos con la boca que tenemos temor de Dios, pero nuestras acciones muestran lo contrario. Y entonces, esa era una de las razones que también nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir, por cuanto muchos sacerdotes en aquella época, cuando entraban al altar a llevar los pecados que este pueblo le confesaban a ellos no sabían si era verdad o mentira, porque lo único que conoce la mente y el corazón era Dios. El sacerdote era responsable por la sangre de esa persona. Entonces el sacerdote moría allá adentro y lo tenían que sacar con una cadena de hierro. Se decía soga, pero realmente no era una soga, era una cadena de hierro. En aquella época todo se utilizaba el hierro. Y tenía que ser de hierro porque mientras estaba orando en el altar así, se movía de un lado a otro, presentando las ofrendas de cada persona que iba le confesaba. Cuando él dejaba de moverse, que la cadena no sonaba, entonces ya los que estaban afuera se daban cuenta que algo había pasado y jalaban al sacerdote y era porque ya estaban muertos en el suelo. Que por causa de tantas muertes inocentes, y ay, me atrevo a decir en el nombre del Señor que muchos de esos sacerdotes entran en los 144,000, porque hubieron muchos de esos sacerdotes que nunca conocieron mujeres que se consagraron. Estuvimos hablando de eso también el domingo, eso está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se consagraron, oraban con Dios, hablaban con Dios, presentaban ofrendas, ¿verdad?, al Señor, y murieron presentando ofrendas contaminadas, que era lo que salía de la boca del pueblo. Este pueblo, ese mismo pueblo que sacó a Aarón y Moisés, bendito sea el Señor, que por un lado querían ir a adorar al Señor, querían la libertad para ir a adorar al Señor, pero por otro lado, cuando estuvieron en el monte, que Moisés fue a hablar con Dios, se desesperaron y quisieron adorar imágenes, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado. Sí, estas leyes son leyes humanas.
De ahí también entra que muchas de estas leyes tienen vigor y tuvieron hecho validez hasta la época de nuestro Señor Jesucristo, y muchas de ellas vemos que hasta el día de hoy todavía son leyes morales, ¿verdad? Pero que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos que pagáramos a Dios lo de Dios y a César lo de César. Toda ley moral y toda ley estatal, gubernamental, debe de cumplirse porque están establecidas para el orden, para la disciplina humana. Ya cuando se entra a la disciplina espiritual, pues está muy conectado lo espiritual con lo humano, porque si vemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Habla de no hablar mentiras sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, no hablar mentiras, respetar a tus padres, son leyes morales y espirituales, no robar, que eso constituye leyes morales y también espirituales y también estatales, también gubernamental, porque si tú robas, pues te vas a ir preso. Y ya el gobierno ahí mete mano. Pero tú no vas a ir preso nada más. Ante los ojos de Dios tú también vas a ser culpable. Es decir, que estas leyes están de alguna manera o de otra conectadas a los 10 mandamientos. Si nosotros realmente lo vemos y escudriñamos los 10 mandamientos tal cual. No soy de la que me gusta hablar mucho, yo hablo mucho de todo un poco, bendito sea el Señor, pero yo sí reconozco que hablo bastante de los 10 mandamientos, porque es que toda nuestra vida gira los 10 mandamientos. La Sagrada Escritura básicamente está escrita alrededor de los 10 mandamientos, y si nosotros obviamos y pasamos algo así, entonces le estamos faltando a la Sagrada Escritura, porque ahí mismo vimos que el Señor nos dice que escribamos estas palabras en nuestra frente, en nuestra mano, en los postes de nuestra casa. ¿Para qué? Para que nosotros no la olvidemos. Entonces, ¿está contestado, Margarita, tu pregunta? Sí, sí, gracias. Bastante elaborada, ¿verdad que sí? Sí, gracias. Me profundicé, pero era necesario, ¿verdad? Aclarar, ¿dónde fue que nos quedamos? Si alguien se recuerda, en el 27. El 16. Leyes humanitarias. Capítulo 21. Asimismo, el que robase a una persona y vendiese, o si fuere hallada en su mano, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Fíjate que, como te dije, mira, esto me confirmó lo que acabo de decir. Esto que dice en el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Aquí en el capítulo 21 dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Hoy día, señores, yo he oído muchos hijos maldecir a sus padres, poniéndose de malcriado. Y he visto muchos padres también maldiciendo a los hijos. Dice, además, si algunos riñeren y unos hirieren a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curre. Esa ley la seguimos hasta hoy día. Si usted entra en una pelea y usted le da un golpe a alguien o lo hiere y la persona no muere, simple y llanamente le dan cierto tiempo, dependiendo cómo haya sido el pleito. Si fue en defensa propia, pues no va preso. Puede demandar, la persona puede demandar si queda vivo, pero queda cojo, queda tuerto. Bueno, puede hacer una demanda personal, que es muy difícil que la pague si fue quien provocó, porque eso habría que ir a juicio. Esta ley hasta hoy se sigue. Dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muere, bajo su mano será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. ¿Viste? Si algunos riñesen e hirieren a mujer embarazada y ésta aborta, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que le impusiere
el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida. O sea que el hombre que le da a una mujer y está embarazada o mata a una mujer que está embarazada, lo que lo lleva es a la muerte, lo matan también. Ojo por ojo, diente por diente y mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y eso es lo que le llamaban la ley del galión en aquella época. Leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños. Yo lo Si puedo alguno leer. hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hicieres saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. En otras maneras, que si el dueño, el amo, maltratara al siervo y le causara daño de uno de sus miembros, lo tenía que dejar ir libre. Le tocaba la libertad. Podía tenerlo de esclavo, pero no lo podía maltratar. ¿Por qué? Porque cada persona es hijo de Dios. Realmente lo tenían de esclavo, por eso Dios se esforzaba tanto a sacar los israelitas de ahí, de Egipto, ¿verdad? De la mano de Faraón, porque era pueblo de Dios. ¿Por qué era pueblo de Dios? Porque ellos reconocían a Dios, ellos lo reconocían a Él. Eso mismo dice Jesús. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan, y yo oigo a mis ovejas. Pero cuando tú no eres hijo de Dios, por más que tú grites, Dios no te va a escuchar, porque Dios no reconoce tu voz. Tú nunca has venido a orar, tú nunca has venido a gemir, tú nunca le has traído un cántico de alabanza, entonces Él no reconoce tu cántico, Él no reconoce tu súplica, y Él no te reconoce por cuanto tú has andado caminando los caminos desde afuera, o sea, fuera de la voluntad de Él. Así de simple. Explico esto de esta manera para que vean que lo de este tiempo prácticamente lo mismo de este tiempo, pero bueno, mejor, ¿eh? Ahora nosotros estamos en mejor posición que estas personas del tiempo de ahora. Si un buey, estamos leyendo capítulo 21, versículo 28, si un buey acomiare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comido su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fue acomodador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acomeado a hijo o haya acomeado a hija, conforme a este juicio, se hará con él. Si el buey acomeare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavase cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y pedirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Amén. Aquí nosotros volvemos hacia atrás, hasta la ley de la restitución, que éramos que estábamos verdaderamente, ¿verdad? Yo la puedo leer si usted quiere. Sí, en el número 22 estamos, leyes sobre la restitución, en el nombre de Jesús. Empecemos. Perdónenme que me estoy moviendo así, pero los que ya saben qué me está pasando me entenderán.
Y comienza. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuera estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Leyes humanitarias. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicería no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitara con bestia morirá. Y el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con
con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Ok, Y me para seréis varones. ahí. Ujú, ujú. Vamos ahí porque hay muchas cosas que quiero aquí hablar. Empezando desde el 19, me impacta mucho esto porque dice cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Todavía en mucha gente en la India, bueno, no voy a mencionar, puedo mencionar varios países, pero lo voy a dejar a ustedes que lo busquen en Google, como todo el mundo se va a Google, para que nadie se ofenda. Pero todavía hay muchos países donde hay personas que tienen relaciones con animales y eso Dios lo castiga, aquí está establecido. Si usted oye que, pero pues si no está en la Biblia, sí señor, está aquí en el libro de Éxodo, aquí lo vemos en el capítulo 22, versículo 20. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová. Cualquier persona que yo estuve hablando sobre los sacrificios también, que hay sacrificios que Dios no acepta, porque ya el único y el último y el más grande sacrificio es el de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que usted haga más sacrificio. Dice, el que ofreciera el sacrificio a Dios es extraño, excepto solamente a Jehová, será muerto. Porque a Jehová realmente no podemos ofrecerle sacrificio, tenemos que obedecerle obediencia. Ese es el único sacrificio que Dios demanda de nosotros. Lo sabemos, está establecido aquí, nuestro Señor Jesucristo vino, lo hizo, lo dijo y lo modeló. Solamente obediencia. Sacrificio humano no quiero, a él no le interesa tu sacrificio. ¿Para qué quiere Dios tu sacrificio si tú vas a hacer lo mismo? No, él quiere obediencia para que no vuelvas a repetirlo. Dice que cuando te encuentres en otra ciudad, dice allá de extranjero, no engañará ni angustiará, porque extranjero fuiste vosotros en tierra de Egipto. Recuérdate cuando tú estabas en esclavitud. Señora, yo estuve hablando de eso también. Yo no sabía que la clase sí iba a ser de esto, pero estuvimos hablando de esto sábado. Si verdaderamente nosotros pasamos por una niñez de hambruna o de tristeza porque perdimos un ser querido, lo que sea, cualquier pesadumbre que hubiésemos tenido, nosotros tenemos que tener esa misma misericordia con las demás personas, verdaderamente ponernos en el calzado de la otra persona y así poder nosotros desarrollar lo que es el espíritu de la misericordia. Y eso nosotros tenemos que verdaderamente procurarlo porque todo el mundo, dice el Señor, está haciendo 2 cosas, mintiendo y faltándole amor. Hay muy poco amor, lo cual también las escrituras hablan que por causa de la maldad de estos tiempos, el amor se enfriará. Dice algo muy importante aquí también, el número 25, que dice, cuando prestaré dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te postrará con él como logrero. Logrero quiere decir como fiador, como que tú le vas a ganar dinero con intereses, no lo vas a estar amenazando, no lo vas a, porque mira, el que le presta, ay mi alma te alaba, el que le presta o le da a un hijo de Dios, es un dinero garantizado, porque es que Dios te bendice, es que Dios te multiplica tu lagar. Dice que Dios multiplica todo lo que está en tu mano y en tu casa cuando tú extiendes tu mano a un siervo de Dios o cuando tú le prestas a un siervo de Dios, que tú sabes que ese siervo está cogiendo prestado para comer o para pagar un bill, ¿verdad? Para hacer algo importante, no lo va a coger para vicio. Por tanto, ese dinero que tú prestaste o que tú diste a esa persona, Dios te lo recompensará. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puerta del sol, se lo devolverá. O sea, cuando usted coja algo prestado y usted tenga el primer chance de devolverlo o pagarle, no duerma el dinero ajeno. Todo lo cogió prestado, págalo para atrás. Porque usted lo cogió prestado para que la persona pueda prestarle de nuevo. Porque también muchas veces, dentro de esto somos cristianos, cogemos la primera parte que mencioné antes, el que le da a un hijo de Dios, Dios le multiplica. Pero ese hijo de Dios tiene que saber que si cogió prestado tiene que pagar y no hacerse el chivo loco. Tú sabes, no ha de hacerse desentendido. ¿Por qué? Porque a esto no le agrada. Porque dice, en qué dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso.
Cuando la persona que te prestó clame a Dios diciendo, Señor, mira, yo le presté a tu hija tal cosa, ya han pasado 2 meses y ella ni me lo menciona, Padre. Tú sabes que yo cogí de lo que yo tenía, de tu diezmo, yo cogí lo que le pertenecía a mis hijos para darle de comer, para prestarle. Entonces Dios va a escuchar la oración de ese siervo, no va a escuchar la tuya, por cuanto tú has retenido innecesariamente lo que cogiste prestado. Entonces, mejor es no coger prestado, y si cogemos prestado, tan pronto podamos devolverlo. Amén. Número 28 dice, no injuriará a los jueces, ni maldecirá al príncipe de tu pueblo. Eso también es parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? El 29, no derramará la primicia de tu cosecha, no demorará la primicia de tu cosecha, ni de tu lugar. Yo estuve predicando sobre eso el sábado, de lo que son las primicias, de lo que son verdaderamente las ofrendas. Cuando tú hagas tu dinero que tú cobres, porque en aquella época eras de ganado y de sembrado, ¿verdad? Vegetales, comida. Lo primero que la tierra producía, usted lo sacaba, lo primero, lo más bonito, lo llevaba al alfolí, que viene siendo el templo. De ahí del templo, el sacerdote se encargaba de darle de comer a las viudas, de darle a los niños huérfanos y de él también y su familia comer. Entonces, cuando tú en tu casa, tú prosperas en tu negocio, no tiene que ser que tú estés sembrando yuca y batata, ni tampoco venado, ni gallina. Puede ser tu trabajo, tu labor, tan pronto te cobre, saque una ofrenda. Usted no quiere dar el 10%, bueno, pues del 20%. Si tú no quieres dar el 20 ni el 10, dé el 5, pero saque algo sácalo para el Señor. De su primicia, dice que no demore tu primicia. Dice, me darás el primogénito de tus hijos. Cuando usted tenga un hijo, ofrécaselo a Dios. No es que tú se lo vas a dar, toma Dios, mátalo, llévatelo. No, ofrécaselo. Diga, Señor, aquí está mi hijo, úngelo, bendícelo para que sea un hombre de Dios, para que lleve tu palabra. Ofrécaselo al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor guíe los pasos de tus hijos. Dice, y así mismo hará lo mismo con el de tu buey, tus ovejas. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo dará. Por lo general, lo que hacemos los cristianos es que cuando los niños nacen, esperamos 7 días para presentarlo al Señor. Así que si usted no ha presentado a sus hijos al Señor, pueden hacerlo. El niño se presenta después de 7 días al Señor, donde se le pide a Dios que lo guíe, que le hable al niño y lo proteja, especialmente en los momentos que tú y yo no estamos con ese niño. Entonces nos quedamos ahí, nos quedan 8 minutos, vamos a terminar, creo que terminamos el 31, ¿ves? ¿Sí? Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras, en el campo a los perros echaréis. Esa ley yo creo que también todavía la gente del pueblo, de campo, y aquí en el pueblo también, un animal que haya sido devorado por otro animal o haya sido muerto por causa de una mordedura de una serpiente o por cualquier otra cosa, o haya muerto por enfermedad, pues ese animal no se toca, se le considera inmundo y se le echa a los perros, se entierra, se hace lo que sea, pero ni se come ni se hace nada con ese animal. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora, nos quedan 7 minutos. Y después de esto, pues entonces vamos a cerrar aquí el capítulo 23 para que se acuerden. Verdaderamente voy a marcarlo. Capítulo, nos quedamos en el 23 para empezar. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, voy a preguntar si a alguien le gustaría cerrar en oración, sea quien sea, no importa, que nos den la oportunidad a los que están conectados a ser parte de esta clase. Alguien que quiera cerrar en oración hasta el sábado, que nos volvamos a ver. Yo puedo hacerlo, tía. Amén. Bienvenida. Amén. Gracias, Señor, por todo esto que tú nos has dado el día de hoy, por esta primicia, Jesús, de recibir tu palabra. Somos afortunados de escucharte, mi Dios, de aprender cada día más de ti, de tener, Señor,
esta oportunidad de abrir nuestros oídos espirituales y carnales para que tú seas, mi Dios, el que habla nuestro espíritu y el maná de cada día. Bendice a cada persona que participe en esta reunión, tanto la pastora, porque se deja utilizar como un instrumento, Jesús, y nosotros somos tus vasijas. Tú nos llenas de tu agua viva, Jesús. Gracias por todo lo que tú te manifestaste hoy, todo lo que pudimos aprender nuevo hoy, aunque lo hayamos escuchado, es nuevo cada día tu palabra. Bendícenos, protégenos hasta el nuevo día de este encuentro, Jesús. Bendice cada familia, protege cada familia, su entrada, su salida, Jesús, lo que comen, Jesús, y bendice a aquellos que no tienen el día de hoy. Danos descanso y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios Amén. dice, Amén. Amén. amén, amén. Gracias a cada uno de los que se han conectado. Voy a hacerle nuevamente una petición, lo estoy haciendo en cada clase que doy. Por favor, entre a YouTube y ponga un dedito a todas las prédicas, aunque ya usted la haya oído por acá, por este canal. Óigala, o si no, póngala, déle un dedito, asegúrese que contó. Necesitamos por lo menos 1000 personas. Yo cuento con su ayuda. Si en su casa hay 5 teléfonos, coja esos 5 teléfonos, suscríbalo y póngale el dedito. Aunque no me escuche, póngale el dedito. Necesitamos llegar, que esta palabra llegue a muchos hogares. Que no nos quedemos solamente para nosotros esta palabra, sino que sea compartida de una o de otra manera. Mientras el Señor nos está preparando para salir a la calle, para llevar su palabra, esta es una de las maneras que podemos colaborar expandiendo el reino de los cielos en cada hogar, entrando a YouTube y compartiendo las prédicas. Grábela, cójala, mándasela a otras personas y así estamos llevando la palabra. Amén. Dios me le bendiga, los quiero mucho. Los